Ahí está. Bueno, bien, esta sería la cuarta clase de la materia Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral. Esta es la segunda vez que la doy en esta modalidad virtual. Eh, en esta oportunidad, bueno, es para conocerlos, para ver si ustedes tienen alguna duda con los temas que hemos empezado a ver. Esta materia, Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral, es de segundo año y plantea, como ustedes van a ser creadores, están ingresando más estudiantes. Bueno, como decía, esta materia es de segundo año, Planificación Estratégica y Gestión de la Política Integral. Es la segunda vez que yo la dicto de esta forma, de forma virtual. El año pasado la dicté en el segundo cuatrimestre y este año la empezamos en el primer cuatrimestre. Es una materia que a ustedes les sirve porque ustedes van a ser creadores de políticas públicas, creadores, planificadores, asesores de todo lo que son las políticas públicas. Seguramente habrán visto varias definiciones de políticas públicas y bueno, yo me acuerdo la de Tamayo Sáenz, que es todo lo que los gobiernos hacen o no en un momento dado, considerando los problemas, la solución de los problemas que ellos consideran prioritarios en ese momento dado. Y bueno, entonces ustedes en esta materia van a tener que analizar para poder planificar, crear, idear o mejorar las políticas públicas que ya están corriendo y son vigentes, y a través de la utilización de estas herramientas que vamos a ver en planificación estratégica. Una son herramientas de diagnóstico como el análisis FODA, otras son para analizar un sector en particular, como lo que hemos presentado en la clase del día lunes, la clase 3, que hemos ya presentado una herramienta que es la de las 5 fuerzas competitivas de Porter. Hasta ahora hemos desarrollado temas que son, voy a compartir la diapositiva de los temas que vamos a ver en la clase 4 y 5. La clase 1 empezamos a ver todo lo que son las definiciones que necesitamos saber, los conceptos que necesitamos saber para poder empezar a entender qué es la planificación estratégica. Y como una introducción, la parte histórica, que es muy cortita, porque la planificación estratégica es una disciplina que empezó en el ámbito tanto de las empresas como a estudiarse académicamente en la década de los años 60. A partir de ahí, la planificación estratégica cambia de paradigma o cambia de la forma en que las organizaciones la aplican, ¿sí? Esos 3 momentos que indican los textos era porque en esos momentos el contexto, no sé si ustedes vieron el contexto de las organizaciones en la materia que puede ser información y atención al público u otra, en donde analizamos el contexto organizacional, ¿sí? Vemos que las organizaciones, el estudio de la teoría de las organizaciones,
nos llama a analizar a las organizaciones en un contexto organizacional, o sea, que las organizaciones desde un enfoque incluso sistémico, para poder desarrollar alguna actividad, necesita estar relacionada con otras organizaciones y a la vez está inserta en un contexto de variables incontrolables, ¿sí? Ese es el análisis del contexto organizacional, que tiene dos ámbitos. Un ámbito más mediato, más cercano, que medianamente puede manejar, que son aquellas relaciones que tiene con otras organizaciones, que pueden ser el mismo Estado que la regula, que la fiscaliza, que la controla, o que incluso que la provee. Y se relaciona con otras a la vez, porque le provee los servicios, los productos, los beneficios, ¿sí?, a determinados públicos, ¿sí? Entonces, la organización está insertada en un ambiente cercano, en donde vamos a encontrar que medianamente puede manejar y surgen lo que ella va a tener internamente, como las oportunidades, no, perdón, lo interno son las fortalezas y las debilidades, y lo que viene provee del medio ambiente externo. ¿Algunos saben cuáles son las variables que hay en el medio ambiente más lejano, más externo de las organizaciones? Hola, buenas tardes. Soy Judith. Sí, bienvenida. Sí, usted preguntó, ¿me repite la Sí, consulta? si saben cuáles son las variables que intervienen en el medio ambiente externo de la organización, que no se pueden manejar, pero que afecta a todas las organizaciones. Por ejemplo, una revolución bélica, puede haber una hiperinflación ajena a ese estado que afecte una importación, Bien, que reciba ¿y cómo se llama genéricamente esa variable? macroeconomía. Muy bien, variables económicas, porque sí, variables económicas serían. Otra es otras, sí, como los ejemplos La que... pandemia, perdón, la Entonces, pandemia es una variable que no se podía manejar, muy bien. escapaba a la mano humana, entonces eso producía alteraciones en todo tipo de planificación y en todo tipo de organización. Claro. Desde el punto de vista histórico, esto se comenzó a ver que había porque antes el macroentorno, el ambiente externo, había más estabilidad, pero después de los años 80, 70, 80, que estuvo en finales de los años 70, fue la caída del petróleo, y entonces ahí se empezó a ver la planificación estratégica como algo que opera en este contexto del que estamos hablando. Las variables son las políticas, las económicas, las tecnológicas, las medioambientales, o sea, las que tienen que ver con todo lo que puede afectar al medio ambiente ecológico, las sociales, las culturales, las legales. Todas tienen dos caras, o sea, que pueden afectar a la organización de dos formas, ¿sí? De una o de otra, no de las dos formas a la vez. ¿Cuáles son esas formas que pueden afectar a las organizaciones, estas variables que estamos hablando? ¿Saben? La pandemia afectó a organizaciones. Algunas las benefició y a otras las perjudicó. ¿Cuáles Perdón, son? profe. ¿Cómo? Una puede ser los recursos de las organizaciones. No son variables. Los recursos es algo interno que puede manejar la organización. Los dos efectos que puede tener las variables externas que estamos analizando son positivas cuando nos afecta y beneficia a la organización. En el caso de la pandemia, hubo algunos sectores que se beneficiaron, ¿sí? Y otros tuvieron que cerrar directamente. Entonces, solamente pueden afectar, tiene dos lados estas variables.
un lado negativo y un lado positivo. Puede afectar a las organizaciones positivamente a veces, como en el caso de algunos sectores en la pandemia, y puede afectarlas negativamente, ¿sí? Pero nunca de los dos lados, porque es imposible, no podemos analizarlo estratégicamente de esa forma. ¿Cuáles son las organizaciones que la pandemia les hizo un efecto positivo? Y yo Todas calculo que... las, perdón, Las farmacéuticas, por ejemplo. La farmacéutica fue un beneficio, ¿sí? la industria farmacéutica y Bien. todo lo que está vinculado al ámbito de la salud, de la medicina, Claro, porque todo fue, sí. Y había una demanda de claro, primera necesidad, entonces esa situación también generó las especulaciones, el caso también, claro. porque también existía la oferta y la demanda, y cuando, bueno, hemos visto el concepto de la oferta y la demanda en otra cátedra, Ujú. y hay una variable de manejar el mercado interno en cuanto a al producto que se necesita en ese momento, por la misma necesidad. Claro. yo, Profesor, perdón, Fabián, yo considero que, bueno, eso, con respecto a lo que pasó en la pandemia, no había ninguna planificación, no. el gobierno Estamos no tenía viendo cómo ninguna afectó planificación para aplicar. claro, claro, eso es Entonces es una como que tuvo que salir a hacer una planificación para afrontar el tema de la pandemia. muchas organizaciones Eso es lo que aún pienso. hoy se encuentran afectadas por el contexto post pandemia y muchas quedaron en modo supervivencia. Está claro que hasta los países, muchos países que no se vieron, o sea, nadie se veía venir esto. Eso fue... Las organizaciones que medían económicamente fue toda la venta online, los mercados que se manejaban digitalizados, entonces ellos podían vender sus productos sin que vos tengas que salir de tu vivienda, manteniéndote aislado. Ellos tenían una gran gama y un marketing que los... Oh, hola, se cortó. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí, chicos? Ay, no. La década de los 90, Hola. Sí, me había ido. Volvió. le comentaba que la Argentina no hace mucho con respecto a este tipo de ejemplos. En la década de los 90, cuando se abrió el libre mercado con el modelo neoliberalismo, también se produjo, El digamos, efecto tequila. En los años 90. claro, la Argentina pasó en ese proceso de algunos que se beneficiaron y otros que se perjudicaron, esto del libre comercio. Y tampoco dentro de la planificación, como explicaba esa planificación empresarial implícita o de uso de costumbre, se revirtió porque tuvieron que acomodarse a los valores que manejaba el libre mercado. Seguramente el que menos posibilidades tenía para afrontar esa situación fue el que se perjudicó, ¿no? Un poco no sé si Y son comparte. variables políticas económicas. De la política económica neoliberal que estaba desarrollándose en esos periodos. Claro, Sí. la convertibilidad. La convertibilidad que fue en Argentina, que afectó a algunas empresas y a otras no, porque ahí se crearon las cooperativas, las pymes, pero las grandes empresas como YPF, Entel y todas esas quedaron fragmentadas porque quedaron privatizadas, que fue en el tiempo de convertibilidad. Sí, fue un paquete de medidas que afectaron
política y económicamente a muchas organizaciones, muchas empresas. Bien, entonces ese tema del análisis del contexto, estamos viendo el análisis del contexto organizacional, veo que ya lo tienen avanzado al tema. Nosotros lo vamos a volver a retomar, ¿sí? Hoy lo que yo tenía pensado, bueno, es ir viendo todos los temas que hemos visto hasta la clase 4, que son el contexto, no, perdón, las 3 corrientes de historia de la planificación estratégica, y un poco las bases estructurales, ¿sí? En donde las organizaciones comienzan en la práctica de la planificación estratégica, ¿sí? Voy a ver si pueden silenciar, Verónica. Bueno, y el proceso, las bases en las que las organizaciones empiezan a replantearse o a plantearse por primera vez cómo llevar a la práctica la planificación estratégica, es cuando empiezan a crecer, empiezan a complejizarse, empiezan a... sí, algunas organizaciones se diversifican respecto de sus primeras actividades o rubros, ¿sí? Entonces, ahí puede haber una oportunidad para que las organizaciones empiecen a confundir para qué existen, ¿sí? Igual, esto puede ocurrir tanto en organizaciones públicas como en organizaciones privadas, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista de las organizaciones públicas, todas las organizaciones públicas son políticas públicas. Son organizaciones que se crearon por una ley nacional, una ley provincial, que provenía o se originó para resolver algún tipo de solución que había en ese momento. Y aún todavía sigue existiendo porque presta un servicio para el cual ella fue creada y sigue ejerciéndolo, ¿sí? Muchos pueblos comenzaron a desarrollarse de esta forma. Las comisiones de fomento, que después, a medida que crecía la población, se convirtieron en municipalidades y así sucesivamente, ¿sí? Y el Estado, esto es a nivel internacional, la administración pública comienza a practicar estos efectos para poder hacer el Estado más eficiente. No nos vamos a meter en el análisis de cuál es el Estado, bueno, cuáles son las políticas de todos los países, porque para eso tiene la materia pensamiento nacional y latinoamericano, o algo parecido, porque es distinto. Yo estoy con el plan de la presencialidad y hay una materia que se llama pensamiento latinoamericano. No nos vamos a ir en el enfoque de cómo, porque obviamente las administraciones públicas en todos los países existen, son necesarias para brindar los servicios públicos, pero con distintas metodologías, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Nos vamos a volver a conectar cuando se corte, ¿sí? Porque si no, no avanzamos nada. Todos los países, por ejemplo, Estados Unidos tiene instituciones públicas. Las características que tienen todas en común es que son empresas que tienen las características de ser burocráticas, se crean bajo la escuela burocrática que es la que las caracteriza, como por ejemplo, está todo normatizado, está todo por leyes, está todo regido por formularios, por normas, ¿sí? Como por ejemplo el ANSES, como por ejemplo
la FIP, ¿no? En donde si no es el formulario 009, no se puede requerir este tipo de trámite o este tipo de servicio. Esas son las características que tienen las administraciones públicas, que es muy parecido también a cómo son las organizaciones militares, ¿sí? Porque tiene una línea que va siempre de arriba hacia abajo, una línea jerárquica, ¿sí? Y desde ese panorama, las organizaciones públicas, entonces, también a nivel internacional, se han tenido que modernizar, ¿sí? Se han tenido que, algunos países, por supuesto, más desarrollados que otros, han incorporado a esas instituciones la tecnología, la tecnología de la información y comunicación, la atención por ventanilla única, han eliminado algunos procesos que por ahí daban pérdida, ¿sí? Y bueno, nosotros estamos empezando, estamos ya varias décadas, en donde algunas provincias y algunas a nivel nacional, algunas como el modelo de agencia que justamente tiene el ANSES y el AFIP, han intentado y han empezado el proceso ya más avanzado de modernización del Estado, ¿sí? Algunas organizaciones todavía están empezando, ¿sí?, a resolver algunas cuestiones y empezar a replanificar cómo mejorar esos servicios, ¿sí? Esta materia es muy linda y a ustedes les va a servir un montón para analizar todas las políticas públicas que quieran y también para aplicar herramientas, ¿sí? Yo la primera herramienta que quería ver era la de las bases estructurales, que se llama en el libro Desde la visión a la acción. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Realmente, Hola. Ay, se cortó otra vez. hola, realmente, hola, Sí, ¿me sí, escucha? sí, te escucho, te escucho. Sí. La escuela burocrática tuvo su origen, la primera escuela fue la de Weber, que bueno, él decía que era todo una burocracia, el trabajo en sí era burocracia, y él comenzó a analizar primero como científico y después como político. La Así primera, nació. sí, en una línea histórica, las primeras la de Frederick Taylor, la Escuela de Sí, Administración Científica. sí. Después en la misma línea de Los tiempo 14 principios dura, de Fire, dura hasta lo de hasta los años 20. Desde los años 25 en adelante empiezan las escuelas de relaciones humanas, de los años 60, la la relaciones. neoclásica. ¿Sí? Y ahí comienza entre los 40 y 60 empieza la de burocrática de Max Weber. De Weber. Y bueno, esa escuela describe un poco, describe que las organizaciones se manejan de esa forma, ¿sí? De manera burocrática, porque está todo normatizado. El ser humano lo único que tiene que hacer en las organizaciones es disponer de lo que tiene que hacer, que va a estar establecido en un contrato, en normas, en reglas, en procedimientos, bueno, va a estar todo escrito y con formularios. Esa es la característica de la escuela que describe Weber. Pero en la actualidad seguimos con la burocracia, porque vos vas al municipio de cualquier pueblo y te manda que tenés que entrar por mesa de entrada, que tiene que ir a otro despacho, que no salió ese expediente si no se firmó porque tiene que ir al otro despacho. Por eso estamos diciendo que la política, las organizaciones estatales tienen esa característica. Algunas han agilizado más sus procesos que otras. No existe, o sea, la empresa privada hoy, por ejemplo, está sufriendo
mucho más avances que la empresa pública. ¿Sí? La empresa pública en países muy desarrollados como, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania o Inglaterra, han unido las organizaciones públicas de Boer, pero le han incorporado avances de modernización, o sea, ellos todos utilizan las tecnologías de la información y la comunicación porque tienen una estructura especial para eso. En Estados Unidos todos los impuestos los pueden pagar desde sus casas, se alienta a los ciudadanos a que paguen los impuestos haciendo clic, incluso hasta alentan en países como Canadá, había leído, y como Francia, no, sí, como Francia, me parece que estaban alentando a que utilicen incluso hasta las criptomonedas para que Porque, los ciudadanos perdón, paguen porque los impuestos. Canadá es un país subdesarrollado, por eso es mucho el avance que tiene. Y ellos son lugares que se han efectivizado con el avance tecnológico, con la innovación tecnológica que fue muy grande, que fue creciendo mucho y todos los días hay un invento nuevo. Y es como que nosotros nos vamos quedando rezagados en el tiempo. Es verdad, en Japón. Actualmente, perdón, profe, Sí. acá, o sea, en el país tenés también, no es que hay una división, porque lo que son, por ejemplo, ciudades como la que estamos acá en Río Gallego, en la mayoría de las capitales de la provincia, los municipios sí alientan y tienen también medios como lo que usted comentaba, de otros países que se utilizan los canales digitales para hacer trámites, para evitar estos pasos, como decía la compañera, ¿no? Pero sí, en el trasfondo de esto que se intenta aplicar también, obviamente como todo lo digital tiene su falla, pero se nota mucho en el interior, por ejemplo, de las provincias, que esto no es muy factible ni eficiente. Entonces ahí vemos también que las políticas, hasta dentro de las mismas jurisdicciones, hay diferencia, ¿no? Sí, hay Ese es organizaciones que son más abiertas profe, y más cerradas, sí. Sí, ese sí. es un buen tema para armar un proyecto de Sí. políticas públicas para el interior o para las ciudades en las que se refiere la señora. Para la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz, que es su manejo burocrático total y que realmente la población necesita de esta obra social, y esa obra social tiene la función del teléfono descompuesto. Sí, ahí hay que armar, sí, mejorar, la política es mejorar los procesos de los servicios públicos que se elaboran en esas organizaciones. Y ahí tenés desde los sistemas de comunicación e información hasta, bueno, acelerar las prácticas profesionales, ¿sí? Las urgencias, todo eso, la prestación básica universal de salud que sí o sí tiene que prestarnos. ¿Sí? Eso, bueno, ahí hay muchísimo. Se nos va a cortar, chicos, nos volvemos a conectar con el mismo enlace, ¿sí? Perfecto. Y Perfecto. iniciamos el tema y vemos hasta dónde llegamos. Bárbaro. Sí, la Argentina en el año 2001, a través de una ley, empezó a fomentar la digitalización de los trámites para que vaya encauzado la burocracia Claro, con la ley de acceso a la información pública, sí. con la ley bueno, de seguimiento de los expedientes,